pensamiento, por lo menos, mis hermanos, de lo que tan dramáticamente la Biblia enseña acerca del retorno de nuestro Señor, que está a punto de suceder. Y lo decimos con seguridad porque, hermanos, el progreso de la profecía bíblica está evidenciándose. Ya no hay mucho tiempo, hermanos, quedan escasos momentos donde podemos nosotros hacer las rectificaciones necesarias, porque el Cristo que vuelve no trae relación alguna con el pecado. Habrá sido, hermano, liberado el que habrá de participar de esta bendición tan maravillosa de su venida, de estar acá en medio de nosotros. Amén. Vamos a abrir la escritura en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 4. Y vamos a leer desde el versículo número 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Así lee la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Muy bien, esta lectura es panorámica y está versando acerca de la venida personal del Señor a la tierra, porque de aquí, hermano, pues aquí se va a escenificar todo el fin de la era, y comenzará con la iglesia que lleva su nombre, la iglesia de Cristo. Entender, hermanos, la palabra requiere también revisar los idiomas originales en que fue escrito este santo libro y venir a lo contextual para afirmar lo que, hermanos, estamos entresacando de esta escritura santa. Notemos desde ya, por falta de tiempo, hermano, no podemos introducirnos mucho. Solo queremos, hermano, dar la razón por la cual abordamos estos temas. Es que el tiempo ya no nos da. Queda muy poco tiempo. Hermanos, necesitamos agudizar el entendimiento. Primero, para saber que el tiempo del fin está llegando ya y que hay que hacer cosas importantes, como atender de mejor manera a la palabra, incluso para asistir más regularmente a la iglesia, porque donde está la posibilidad de mejorar nuestros caminos, de ser edificados, de ser consolados y exhortados en nuestra fe, están, hermano, en las reuniones de la iglesia, no fuera de ella. No hay posibilidad fuera de ella. Es aquí donde, hermano, convergen todos los que amamos al Señor y le presentamos culto. Ahí es donde viene la edificación. Hágase, dice, todo decentemente y para edificación, cuando la iglesia de Cristo se reúne, para tener, hermanos, esta crecida, esta bendición tan grande. Abordemos de una vez el tema. Nota, hermano, la seguridad que da la palabra cuando habla de que nosotros, como creyentes en el Señor, tenemos esperanza de que no solo para esta vida nuestro Señor nos alcanzó,
sino para vivir eternamente con Él. Somos destinatarios de su bendición, hermano, que trasciende por todo el tiempo. Eternamente nos han dado ya vida eterna. Pero mientras esto, hermano, se saborea, hay cosas que arreglar en la tierra, como, mi hermano, estar en buenas circunstancias ante la cita de gloria que se avecina. Porque el Señor que vino hace 2000 años e hizo su obra tan grande de perdonar, Dios, a través de su sacrificio, el pecado de toda la humanidad, aunque no todos vienen a recibir lo que ya está provisto por el Señor. Y esto, hermano, llama mucho la atención, porque necesitamos nosotros los creyentes aprovechar la misericordia y la bondad de nuestro Padre Celestial. Asegura aquí la palabra que si creemos que Jesús murió, eso es, hermano, haber de todos los creyentes, y resucitó, no nos cabe la menor duda. Lo que menos puedo yo dudar es que Jesús haya resucitado, aunque yo no lo vi. Hay una certificación del Espíritu, en el espíritu de los creyentes, que nos habla con mayor fuerza y seguridad a que lo hubiéramos nosotros haber visto. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, los que murieron en la fe de su santo nombre. Quiero que vislumbre usted que la venida del Señor no será solitaria. En primer lugar, Él viene con sus santos, con los que murieron en Él, que quizás son en mayor número que los que estamos vivos hoy, porque viene de 2000 años atrás. Todos aquellos grandes hombres como Pablo, como Juan y los demás, que murieron creyendo en su Señor, sirviéndole de todo su corazón, ellos serán los que encabezarán, hermano, la gran comitiva, la gran nube de testigos que vendrán, hermano, con el Señor. Fíjense esto, recibió palabra el apóstol Pablo para declarar algo misterioso, algo bien sofisticado, que el mundo no habla de esto. Y es, hermano, que va a haber un grito en los cielos, una voz de autoridad para convocar a todos los que durmieron en Cristo, y serán reunidos cada quien en el lugar que les corresponde, unos a la cabeza, otros en medio y otros a la zaga, pero todos, hermano, acompañarán a Jesús cuando Él vuelva. Eso se llama kleusma en griego, que quiere decir una convocatoria, pero tan ordenada que colocará cada quien en el lugar que le corresponde. Y así bajarán del cielo Jesús y sus acompañantes a tomar sus propios cuerpos en la tierra, con voz de mando. Se llama eso kleusma. Con la voz del arcángel, porque van a venir los grandes generales de la iglesia de Cristo, descendiendo con el Señor, y con trompeta de Dios. Note que es una trompeta de Dios, que el contexto habla que es la voz altisonante de nuestro Señor para resucitar a los muertos. Esto antecederá, hermano, a todos los pormenores que existen en su venida. Por eso, hermanos, nosotros tenemos esta esperanza. No somos como los que no la tienen, que creen que con la muerte se terminó todo. No, en definitiva no es así. El Señor nos brinda una esperanza por su Espíritu de participar, ya sea, hermano, que vivamos o que partamos para estar con el Señor. Vendremos a experimentar su llegada hasta esta tierra. Le dije al principio que esta es una profecía panorámica, porque habla de muertos resucitados y vivos arrebatados, pero no habla, porque es panorámica, hay que usar el contexto, no habla
de cómo, hermano, los que estamos vivos vamos a ser adecuados para la salida de la tierra. Los muertos no hay problema porque vienen gloriosos. Lo mortal habrá sido absorbido ya y manifestado un cuerpo celestial, aunque allí hay, hermanos, categorías. Solo lo menciono, pero serán ellos muertos que ahora en vida serán gloriosos. Ningún signo de muerte traerán, sino gloriosos, con un cuerpo glorioso asignado ya por el Señor. Luego nosotros, los que estamos vivos, necesitamos un cambio para acceder al retorno de nuestro Señor. No es la simpleza que muchos dicen. Suena una trompeta y todos suben para las nubes, pero no es así. La Biblia dice de otra manera, y nosotros no atendemos a voces fuera de la palabra. La palabra es suficiente para enseñarnos la verdad. Y dice la Escritura que nosotros, los vivientes, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Inmediato quiere decir. Pero la causa está, hermanos, en ver al Señor personalmente acá mismo en la tierra. Por eso es que la Escritura dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No dice nadie subirá a las nubes. Primero, querido, hay que ver al Señor en la tierra para los que estaremos vivos. Y así seremos transformados para poder salir de la tierra. Es una utopía, hermanos, muy lamentable creer que en este estado de cosas con nosotros, afectados por todas las leyes de esta tierra, podríamos subir a las nubes a darle la bienvenida oficial al Señor. Necesitamos un cambio, y la Biblia lo dice, que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para poder salir de la tierra. Y esa causa, hermanos, no puede ser anulada, no puede ser obviada, porque no hay otra causa por la cual podríamos ser transformados. Es de ver al Señor. Capítulo número 3 de Primera de Juan dice así. Vamos a leerlo literalmente, hermanos, para que tengamos toda propiedad como siempre queremos tenerla. Acompáñeme con la lectura y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usted lo notó con la lectura. Vamos a ser, hermanos, a la semejanza de nuestro Señor, por la causa de verle como Él es. Y esto es irrefutable, porque el que lo quiera refutar tendría que explicar por qué dice la palabra que vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal y como es el Señor. Es una experiencia que nos aguarda, gloriosa, maravillosa, incomparable. Necesitamos ser cambiados en otros hombres para que tengamos una pequeña semblanza de lo que viene. Note que el rey, o el que iba a ser el primer rey de Israel, Saúl, que era un hombre ajeno a las cosas del Espíritu, pero cuando el Señor lo vocacionó y lo llamó para ser el rey de Israel, utilizó al gran profeta Samuel para decírselo y ungirlo. Y le advirtió al profeta: cuando te separes de mí, le dijo, te vendrán señales del Espíritu y entonces serás cambiado en otro hombre. Lo fundamental es que nosotros habremos de ser cambiados en otros hombres. Usted que ni a usted se aguanta, lo van a cambiar, no se preocupe. Solo necesita perseverar en el Señor, llenarse del Espíritu Santo
porque lo van a cambiar en otro hombre para que pueda salir de la tierra. Esto parece, hermano, un sueño para los que no conocen la Escritura, pero el Señor mismo, hermanos, hará la obra tan grande. Por eso existen, hermano, vocablos del griego que nos esclarecen el asunto. Le pongo a su consideración lo que dice, hermanos, la Escritura cuando habla de la presencia del Señor, cuando habla de la segunda venida de Cristo. Dice parusía. Esa palabra griega significa su presencia personal. Y claro, acá en la tierra donde residimos nosotros. En la primera carta del apóstol a los tesalonicenses habla de esta manera. Y los hermanos de Tesalónica, nosotros no necesitamos decir nada, porque ellos mismos cuentan la manera en que nos recibieron a nosotros los apóstoles. Está refiriendo el apóstol Pablo esa experiencia. Y de cómo se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y esperar desde los cielos a su Hijo cuando venga, hermanos, en su día, al Cristo que resucitó nuestro Padre. Si usted lo nota conmigo, la conversión de estar en un culto falso cambia, se convierte para tener otro culto, otra clase de culto. Ahora un culto verdadero al Dios vivo, donde por su espíritu alabamos, adoramos, presentarle culto. Cuando dice para servir, lo que significa estrictamente es darle culto. Darle culto. Muchas veces decimos vamos al culto y ni aleluya decimos. Se trata de darle gloria, honra, adorarle, hermano, alabarle con todo el corazón, de tal manera que hasta nuestro nardo de su olor, es decir, hasta que derramemos el alma en su presencia. Gloria a su nombre. Al culto hay que venir a adorar. No es válido quedarse en silencio. Usted tiene que abrir su boca y decir gloria sea tu nombre. Gracias por estar en tu casa y con tu pueblo que te ama, que te alaba, porque aquí estás tú para darnos el crecimiento que nosotros necesitamos. Porque Dios se agrada de los que le adoran. Es su hábitat, las alabanzas de su pueblo. Ahí reside el Señor. Y necesitamos estar en el culto, porque la Biblia dice que hay, pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene todo eso. Hacedlo con orden para edificación. Note lo que hay en los cultos. Eso es lo que debe haber en los cultos. Hermanos, alabanza genuina a nuestro Dios, la doctrina de los apóstoles, sin adulteraciones, sino como está escrita, tal y como está escrita. No podemos estar abrazando errores por el tiempo, hermano, en que se han estado hablando, como este. Muchos creen que Jesús en la primera fase de su segunda venida no va a pisar la tierra, sino que se quedará en las nubes. Pero tengo noticias para usted. Aparte de que el Señor, mi hermano, no podría transformar a nadie si no estuviera en la tierra ministrando, que el Señor, hermanos, subirá a las nubes. Y nosotros, cuando seamos arrebatados, llegaremos hasta donde está Él y le daremos la bienvenida, solo que es la oficial. Ese término era utilizado, mi hermano, para darle la bienvenida a un dignatario recién llegado. Quiere decir que es una segunda bienvenida. Así como los diplomáticos cuando vienen a las naciones, llegan a las naciones, les dan una bienvenida previa y otra oficial donde se firman los acuerdos de que se trate. Así nuestro Señor vendrá previamente hasta la tierra, parusía, y luego, hermano, se elevará dejando a su iglesia en plenitud de tratamiento para luego subir hasta donde está Él. Y mire, por eso dice, y así estaremos con Él para siempre. Ya no nos vamos a separar, porque tanto esperarlo para que, hermanos, se vaya a las nubes después de edificar a su iglesia,
Pero cuando subamos nosotros por calificación del Espíritu, no nos separaremos nunca más de Él. Es muy lógico, hermano, lo que estamos diciendo ahora, porque así reza la palabra del Señor. Ahora lo importante, mi hermano, es tener el norte hacia dónde debe apuntar nuestra vida espiritual. El domingo pasado hablamos de un empoderamiento necesario, bíblico, irrefutable para los que aman la verdad. Pero ahora también, hermanos, esta es ya la meta: llegar a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y poder verlo tal y como es el Señor. No las imágenes que le hacen, sino tal y como es nuestro Señor, glorioso, maravilloso, aleluya, de tal manera que cuando lo veamos se nos impregne su gloria y seamos cambiados en otros hombres, hermanos, listos para salir de la tierra e ir hacia el encuentro con el Señor. Saldremos hacia las nubes en el aire a darle el encuentro al Señor, darle, hermano, la bienvenida oficial, ya la final, donde nunca más nos separaremos del Señor. En la parucía todavía nos vamos a quedar un poquitito a la tierra y luego saldremos, pero el Señor subirá primero a las nubes nomás, a esperar a su novia, la iglesia, a los santos vencedores. Y aquí tenemos, hermano, que revisar todavía lo que dice Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, hermano, que habla acerca, no es la cita que quiero, es Primera de Juan capítulo 2 y versículo 28, que dice literalmente: así como la unción os ha enseñado a perseverar en Cristo, así, hijitos, perseverad en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos avergonzados delante de Él en su presencia, es decir, en su parucía. Hay muchos que se van a quedar avergonzados porque en lugar de seguir al Señor siguieron hombres o siguieron su propio pensamiento. Nunca se adhirieron exactamente al Señor. Andaban, hermano, pues apartados. El Señor, hermano, edifica su iglesia en las reuniones de la iglesia. No, hermano, quedándose en casa viendo la televisión con programas cristianos o estar leyendo la Biblia, que está bien que la lea, pero usted tiene que ser un asiduo asistente a las reuniones del pueblo de Dios, porque es ahí donde el Señor envía su bendición y vida eterna. Mirad cuán precioso y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende desde la cabeza de Aarón y que baja hasta sus barbas y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que cae sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No hay posibilidades en otras cosas, hermanos. Lo lindo es entonces que el Señor, hermanos, vendrá y resucitará a los muertos primero. Los seres que hemos despedido, hermanos, con lágrimas, con dolor del corazón, los vamos a volver a ver. Van a resucitar. Piensa en alguno que usted tuvo que despedir. Yo me recuerdo cuando mi papá murió, pasé 3 días de luto sin poder comer. Pero cuando llegué a la iglesia, luego me habló el Señor y me dijo: se ha separado por un poco de tiempo para que lo recobres para siempre. Aleluya. Los muertos resucitarán primero, porque el Señor les hablará a ellos. Los del polvo que están durmiendo, levantaos, y resucitarán los muertos que murieron en Cristo Jesús. Los demás seguirán muertos, pero los de la iglesia, los del Señor, se reincorporarán y aparecerán a muchos, aleluya. Y habrá, hermano, un Mahanaim, una reunión danzante de los vivos transformados y los muertos resucitados y gloriosos. Eso es lo que nos viene, y eso es lo que quieren negar los religiosos cuando hablan de una trompeta simple. No hay siquiera una trompeta.
Por eso dice con trompeta de Dios, el que tiene la voz altisonante es el Hijo de Dios, que le hablará a los muertos, y los que escuchen su voz se reincorporarán a la vida, porque son de su peculio, son suyos, son propios del Señor. Aleluya. Por eso fíjese que los hermanos que veían que sus familiares estaban muriendo, se entristecían también como los demás. Por eso Pablo, por palabra de Dios, les habla de una esperanza cierta, y sobre todo, hermano, los pormenores de su llegada. Yo siempre que he visto pinturas de cómo podría ser el arrebatamiento de la iglesia, da pena que piensen de esa manera. Pintan un avión donde salen un montón de personas de blanquito y que van saliendo de las ventanas del avión. Ese es, hermano, cuento. Eso es caricatura. Eso no tiene ninguna verdad. No hay nada así. Aleluya. Primero, querido, hay que entrar a la edificación de la iglesia. Edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Terminará su labor el que la inició. Hará que nosotros mutemos en otros hombres como Él, porque seremos semejantes a Él. Aleluya. Y saldremos de la tierra muy pronto, mi hermano. Nosotros sabemos que nuestra ciudadanía no está en estos países donde hemos nacido, sino que viene del cielo. Nosotros somos ciudadanos de la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo después de todo esto que se avecina. Pero viene esto tan grande. Pero lo primero, mi hermano, es tener la esperanza. Subráyela. Yo necesito tener esperanza para que esto me afecte de tal manera que me responsabilice por mi fe, por mi salvación. No que me ocupe, o sea, ocuparse así, no que esté a cargo nuestro, pero sí podemos ocuparnos para darle, hermano, el mantenimiento que necesita nuestra fe, como orar, como venir a la casa del Señor y adorar su santo nombre. Démosle, hermano, el mantenimiento que necesita nuestra fe. No se duerma en sus laureles, porque, hermano, fíjese que incluso con los que ya están elevados en el cielo hay categorías. No todos vendrán, hermano, en el primer escuadrón de los que van a descender del cielo. Aleluya. Cada quien donde le corresponde. Y aquí en la tierra estamos calificando. Están dándonos, asignándonos un peso de gloria conforme le sirvamos al Señor. Por eso yo siento pena por los que no quieren servirle al Señor, o no se disponen ciertamente para servir al Señor, porque el que le sirve al Señor debe ser una persona íntegra. Mire el chasco de los religiosos hoy en el mundo. Donde está la peor corrupción es en medio de la religión. Los religiosos son los más corruptos de toda la tierra, pero los siervos verdaderos del Señor debemos de estar siempre, hermanos, con nuestras vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga, dándole al Señor el honor que solo Él merece. Bendito sea su santo nombre. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cómo lo hará? Son preguntas necesarias de responder. Aleluya. Si creemos que Jesús murió y resucitó, será la base para que le demos, hermano, crédito a las palabras que estamos oyendo en esta hora. Ahora, si no hay esa fe, siempre se va, hermano, a titubear. Pero hoy acertamos a decir que el Señor, mi hermano, resucitará a los muertos y luego se presentará delante de nosotros para que podamos identificarlo y así ser transformados. Porque ¿cómo podría el hombre subir hasta las nubes sin transformación? Es totalmente fuera de conocimiento, de entendimiento, de inteligencia creerlo. Porque nadie puede subir en este estado de cosas. Necesitamos la transformación, pero la transformación no es, hermano, para cualquiera, sino para los santos del Señor, que vamos a ver a Jesús. Que cuando pongamos nuestros ojos en el Señor y Él en nuestra vida, será suficiente para ser transformados. Se nos caerá la cáscara de esta naturaleza caída y tendremos únicamente
el hombre nuevo que se está renovando por ahora en nuestro propio interior. Viene la gloria, viene el arrebatamiento, pero no es para cualquiera, mi hermano. Todo cristiano responsable de su fe y de su relación con Dios tiene que proceder a la purificación, porque Jesús no trae relación con el pecado alguno, hermano. No va a disculpar al creyente descuidado, dormilón, que está haciendo la voluntad de la carne y de este mundo corrupto. No traerá el Señor ninguna componenda con él. Lo enviará a la tribulación a que compruebe su salvación. Pero usted que sabe que esto es maravilloso, hermano, procedamos todos juntos a la purificación de nuestro ser. En la antigua economía no podrían haber, hermano, sacerdotes sucios. Tenían que estar impecablemente vestidos y por dentro puros, sin ninguna contaminación. Y si por alguna causa se contaminaban, tenían que lavarse, exhaustivamente lavarse y permanecer fuera hasta que se cumpliera el momento que se declarara que estaba limpio otra vez. ¿Cómo quiere el cristiano moderno? Con sus cosas, con su carne, con sus errores, creer que el retorno del Señor les será favorable. Hay cristianos, según las porciones que hemos leído, que se avergonzarán cuando venga el Señor. Y en Shekinah no puede haber gente que se descuide y que entre a la vergüenza en el retorno de nuestro Señor. Tanto esperar este día para que nos descalifiquen por descuidados, por no tener, hermano, el tino de atender la Sagrada Escritura, que es una instrucción. Será lamentable para muchos, pero yo levantaré mi voz diciéndole, hermano, el retorno del Señor está a las puertas. Yo tengo base para decirle que es una emergencia el volvernos a nuestro Dios. Si en algún tiempo usted pensó en, hermano, entrar en una gran consagración, este es el tiempo, este es el momento. No hay tiempo para diferirlo. No hay cosa en la tierra que pueda, hermano, ocupar nuestra mente y corazón en lugar de estar pensando en el retorno de nuestro Señor. Porque el que tiene esta esperanza de participar se va a purificar. Nada lo va a detener. Ninguna voz extraña escuchará, sino la voz del Señor que te dice: el que tenga el Espíritu, diga: ven, Señor Jesús. Porque el Espíritu ya está diciendo: ven, Señor Jesús. Y todo el que tenga hambre, diga: ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús, a tu pueblo. Gloria sea su nombre. Póngase de pie, mi hermano, levante sus manos.